Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a estudiar un nuevo movimiento muy importante dentro de la física, que es lo que conocemos como el movimiento armónico simple o un tipo de movimiento oscilatorio. Este movimiento armónico simple se suele determinar por sus siglas de movimiento armónico simple o también generalmente conocido como el más. ¿A qué nos estamos refiriendo con este movimiento? Bueno, pues este movimiento es muy importante porque es un movimiento característico el cual se relaciona con algún tipo de oscilación. Si recordáis, veíamos en la parte de matemáticas, en el bloque de funciones trigonométricas, que teníamos algunas funciones que eran periódicas. De tal modo que, ¿qué significaba esa periodicidad? Bueno, pues significaba que el movimiento se iba repitiendo de manera constante a lo largo del tiempo. Es decir, que yo tenía los diferentes valores de la función según iba pasando el tiempo y se repetían de manera constante cada cierto tiempo concreto. Bueno, pues en el caso del más nos va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener una función la cual va a depender del tiempo y esta función va a venir caracterizada por algunas de sus cualidades concretamente que estudiaremos ahora. La expresión del más viene determinada de la siguiente forma. Es la función i igual a por el seno de omega t más phi 0. Vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. Si nos damos cuenta, lo primero que tenemos es una función seno. Por tanto, podemos ver que esta función seno, en efecto, como ya conocíamos, tendría una relación directa con esa simetría constante o con esa periodicidad que tendríamos dentro de nuestro sistema. Y vamos ahora a definir de qué depende esta función, es decir, los tres parámetros principales que tenemos en esta función, que es a, omega y phi 0. Lo primero, a, como podemos ver, es lo que se conoce como la amplitud del movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque si recordáis, el seno de una función, independientemente de lo que tenga yo aquí dentro, tendrá que estar obligatoriamente acotado entre los valores de más 1 y menos 1. Es decir, el seno de cualquier expresión, independientemente de la que sea, siempre tendrá que ser menor que 1, menor o igual, o mayor que igual, o mayor o igual que menos 1. Es decir, que siempre estará cortado en ese valor. ¿Qué ocurre? Que si yo lo multiplico por una constante, este valor, como decimos, es constante en términos generales, automáticamente el valor total de la expresión también irá variando según el tiempo, pero los máximos y los mínimos serán más profundos o más altos. ¿Por qué? Porque dependerá directamente de ese valor de la amplitud que tendremos en nuestro caso. Precisamente por eso se conoce como la amplitud del movimiento armónico simple, porque es aquellos valores a los cuales permite que el movimiento llegue. De la misma manera nos ocurriría al revés. Si la amplitud fuese un número que estuviese entre 0 y 1, lo que nos va a ocurrir realmente será que se acotará el valor del seno. En vez de estar entre menos 1 y 1, estaría entre la amplitud y menos la amplitud. Es decir, por ejemplo, si la amplitud del movimiento armónico simple fuese, por ejemplo, 0,5, tendríamos un movimiento donde el valor máximo que adquiriríamos sería 0,5 y el valor mínimo sería menos 0,5. ¿Por qué? Porque la amplitud multiplicada por el valor del seno, el valor máximo sería la amplitud por el seno cuando vale 1 y por el contrario, el valor mínimo sería la amplitud por el seno cuando vale menos 1. Es decir, que la amplitud nos permite tanto aumentar como disminuir según nos interese dentro de nuestro movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, que este concepto es la amplitud que, como muy bien decimos, lo que nos marca es básicamente lo grande o pequeño que va a ser la altura con respecto al movimiento. Vamos ahora con la siguiente parte, que es muy importante, esa omega o frecuencia angular que conocíamos ya del sistema circular.
Si recordáis, en los movimientos circulares uniformes y en los uniformemente acelerados, veíamos que esa omega era lo que llamábamos frecuencia angular y básicamente significaba cuánto ángulo yo recorría según iba pasando el tiempo. Bueno, pues en este caso nos va a pasar de manera relativamente similar porque vamos a tener una frecuencia la cual nos va a dictaminar cuántos periodos o cuántas veces yo cruzo por un máximo o por un mínimo teniendo en cuenta la unidad de tiempo con la que esté trabajando. En relación con la omega, con la frecuencia angular, tendremos que definir dos conceptos que también habíamos trabajado en el movimiento circular uniforme, que eran la frecuencia y el periodo. Si recordáis, la frecuencia no dejaba de ser más que un valor el cual me determinaba cuántas vueltas yo daba por unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, en este caso, cuántas oscilaciones yo daré por unidad de tiempo, y esta frecuencia se calcula siempre como la frecuencia angular dividido entre 2pi. Recordemos que en este caso todos los valores dentro del seno del ángulo los trabajaremos en caso de que sean temporales con tiempo y todo lo demás en radianes, ya sea radianes o radianes por segundo. ¿Vale? En caso de que no funcionásemos así, habría que reescribir la expresión para que tuviese sentido. Bueno, ¿esto a qué conclusión nos llega? Pues a la siguiente, a que en el caso de conocer la frecuencia del movimiento, tendríamos que omega sería igual a 2pi por la frecuencia. ¿De acuerdo? Y en el caso de la siguiente magnitud, que también es muy importante, es el periodo. El periodo, si recordamos, también era una magnitud, la cual nos pedía, o nos daba, más bien, nos permitía calcular cuánto tiempo me costaba dar una vuelta completa a ese movimiento circular uniforme. En este caso nos va a calcular lo mismo, pero en un movimiento oscilatorio. Es decir, cuánto me cuesta ir desde un máximo hasta el siguiente máximo, o lo que es lo mismo, cuánto me cuesta pasar dos veces por el valor 0. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Que el periodo es la variable inversa a la frecuencia, ¿vale? Es decir, que la podemos calcular como 1 dividido entre la frecuencia, o en este caso sería lo mismo que 2pi dividido entre omega, ¿vale? Por tanto, como podemos ver aquí, tendríamos que omega, si la sacáramos teniendo el periodo, sería 2pi dividido entre el periodo. Es decir, el ángulo en radianes que tiene una vuelta por el tiempo que me cuesta dar dicha vuelta. ¿De acuerdo? Este sería el concepto de periodo. Recordamos, muy importante, el tiempo que me cuesta dar una vuelta o en este caso concreto, una oscilación completa, de máximo a máximo o de mínimo a mínimo. Y recordemos que omega es ese ritmo que llevo aumentando o disminuyendo las oscilaciones, lo que conocíamos como velocidad angular. Y ahora, por último, tenemos este tercer concepto, que es el concepto de phi 0. Phi 0 nos va a marcar básicamente en qué punto de la oscilación vamos a comenzar. Es decir, cuál será el valor de nuestra función cuando el tiempo sea exactamente igual a 0. Phi 0 se conoce como la fase inicial porque es básicamente en qué punto nos encontramos. Es decir, si estamos justo en el 0, si estamos en un pico máximo, estamos en un pico mínimo, estamos entre medias de un máximo un mínimo o dependiendo del valor que tengamos, deberemos considerar un caso u otro. Entonces, esto es lo que conocemos como la fase inicial y vamos a ver cómo afecta a nuestro movimiento. Porque, como repito, yo puedo tener dos movimientos armónicos simples que pueden ser exactamente iguales, pero como su fase inicial es diferente, automáticamente lo que va a ocurrir es que se van a encontrar desfasados. Es decir, que va a existir una relación entre el uno y el otro, pero con una diferencia temporal. En relación con esto, es muy importante tener en cuenta que hay muchas veces que el movimiento armónico simple también se representa como I igual a A por el coseno de omega t más phi 0. ¿Vale? También sería una manera correcta de representar este valor. ¿Vale? Pero sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en caso de representarlo de una manera o de otra, lo que es muy importante para completarlo correctamente es determinar cuánto vale la fase phi 0 en el caso de estar trabajando con el seno
o cuánto vale la fase φ0 en el caso de estar trabajando con el coseno. ¿Qué ocurre? Que nos daremos cuenta de que la función seno y la función coseno, aunque nos podrían estar representando exactamente la misma función, siempre van a tener un desfase temporal y espacial de 90 grados, o lo que sería lo mismo de pi medios en radianes. ¿Por qué? Porque si recordáis, si ponemos los ángulos, cuando θ era igual a 0, el seno de 0 es igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Cuando θ era igual a pi medios, teníamos que el seno de pi medios era igual a 1, mientras que el coseno de pi medios era igual a 0. Cuando θ era igual a pi, teníamos que el seno de pi era igual a 0 y el coseno de pi era igual a menos 1. Cuando θ era igual a 3 pi medios, el seno de 3 pi medios es igual a menos 1 y el coseno de 3 pi medios es igual a 0. Y de nuevo, cuando θ era igual a 2pi, que es lo mismo que 0, teníamos que el seno de 2pi era igual a 0 y el coseno de 2pi volvía a ser igual a 1. Entonces, ¿qué ocurre? Si os dais cuenta, el coseno de 0 y el seno de pi medios son iguales. El coseno de pi medios y el seno de pi son iguales. El coseno de pi y el seno de 3 pi medios son iguales. Y el coseno de 3 pi medios, por cierto que aquí lo había puesto mal, 3 pi medios es igual a 0. El coseno de 3 pi medios y el seno de 2pi son iguales. Por tanto, ¿qué ocurre? Que la función coseno va desfasada 90 grados con respecto a la función seno. ¿Por qué? Porque cuando esta se encuentra en pi medios, esta se encuentra en 0. De la misma manera que cuando esta se encuentra en pi, esta se encuentra en pi medios, cuando esta se encuentra en 3 pi medios, esta se encuentra en pi, y cuando esta se encuentra en 2pi, esta se encuentra en 3 pi medios. Es decir, que siempre vamos 90 grados retrasados con el coseno respecto al seno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo que tendremos será una fase directamente relacionada entre el φ0 del seno y el φ0 con el coseno, que como hemos podido ver, la fase del coseno siempre irá retrasada 90 grados con respecto a la del seno, ¿ok? Por tanto, para completarla tendremos que añadírselos. Como os he dicho antes, cada uno de estos casos podría ser válido en los dos, es decir, yo podría trabajar con el coseno o podría trabajar con el seno. Cualquiera de ellas sería válida. Lo que sí que he de tener en cuenta es exactamente cuál es la relación entre esa fase inicial de la una con la otra. Y simplemente tendré que añadírsela o restársela según me interese. ¿Vale? Vamos a ver ahora, una vez hemos visto esto, cómo sería la expresión general de nuestro movimiento, del movimiento armónico simple, concretamente con la función seno, pero como os digo, sería exactamente lo mismo con la función coseno. Y para esto vamos a recordar esta herramienta tan interesante que teníamos, que era GeoGebra. Podemos venir aquí y tenemos ya pintada automáticamente la expresión que podemos ver aquí en la función. A por el seno de omega por x, en este caso he puesto x porque GeoGebra aquí nos pinta en el eje x, pero bueno, suponed que en lugar de en el eje x lo llamáramos el eje t, sería exactamente lo mismo, y luego más p, donde p sería la fase inicial. Entonces, como podéis ver, esto sería la clásica función seno de x. Ahora vamos a ir modificando los diferentes valores para que veáis qué es lo que le ocurre a la función cuando los valores que tenemos se van modificando. Lo primero que tenemos aquí es la amplitud. La amplitud hemos dicho que lo que nos decía era lo grande o pequeña que era la función. Es decir, lo altos o bajos que eran los máximos o mínimos de esa función. Por tanto, si la vamos modificando, nos daremos cuenta de que cuando la amplitud aumenta, la función debería aumentar, como podéis ver aquí, por ejemplo, mientras que cuando la amplitud disminuye, debería de disminuirse. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir justo cuando lleguemos a cero? Pues bueno, aquí en el cero, lógicamente, tendríamos una función que sería constantemente igual a cero. ¿Vale? Si pusiésemos una amplitud negativa, lo que haría la función sería darse la vuelta. ¿Ok? Es decir, como podéis ver aquí, lo que tenemos sería que lo que antes eran máximos, ahora son mínimos, y lo que ahora son mínimos, antes eran máximos. ¿Vale? Es decir,
Cuando yo tenía un mínimo, ahora tengo un máximo. Cuando yo tenía un máximo, ahora tengo un mínimo, ¿vale? Pero bueno, en general vamos a trabajar siempre con amplitudes positivas, que podéis ver que cuanto más grande es la amplitud, más grande es el propio movimiento y viceversa, ¿ok? Vamos a mantenerla aquí en el 1 concretamente. Ahora, ¿qué ocurre con omega? Pues omega, como hemos dicho antes, básicamente es la cantidad de repeticiones que yo voy haciendo según va pasando el tiempo. Es decir, esa frecuencia angular, la cantidad de vueltas o de oscilaciones que yo hacía por unidad de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuanto más grande sea la frecuencia angular, mayor número de veces tendré que pasar por un máximo en la misma cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque oscilaré de manera más rápida. De tal modo que la conclusión a la que llego es que cuanto más grande sea omega, más cercanos tendrán que estar los picos entre sí. Y como podemos ver, es exactamente lo que nos pasa. Digamos que tenemos un efecto acordeón en el cual cuanto más grande es la frecuencia de oscilación, más cercanos están los picos entre sí. ¿Por qué? Porque eso me permite que para la misma cantidad de tiempo yo puedo realizar más oscilaciones por unidad de tiempo, que es lo que nos dice la velocidad angular, ¿ok? Y nos pasaría exactamente lo mismo en el caso de tener la negativa, ¿vale? Pero igual que antes hemos considerado movimientos de frecuencia de amplitud positiva, en este caso consideraremos en general movimientos de frecuencia angular también positiva, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora por último tenemos el concepto de la fase inicial. La fase inicial básicamente nos va a decir en qué punto de la curva nos encontramos cuando el ángulo es exactamente en tiempo igual a cero. Es decir, cuánto vale la función cuando estamos exactamente igual a cero. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que cuando yo vaya modificando este parámetro, la función lo que va a hacer es moverse considerablemente de derecha a izquierda, de tal modo que se irá modificando. Como podéis ver, podemos seleccionarla y ver que en efecto la función se va trasladando de izquierda a derecha y viceversa según va cambiando la fase inicial. Y podéis ver también que se modifica aquí la expresión, ¿vale? Vamos modificando la fase inicial de tal modo que el valor en x igual a 0 va cambiando según tenemos, en este caso, una diferente fase u otra. ¿Habéis podido ver, chicos, que esta definición de movimiento armónico simple o de oscilaciones constantes que tenemos tiene muchas características y muy importantes? La amplitud nos determina lo grande o pequeño que es el movimiento, la velocidad angular nos determina lo rápido o lento que ocurren las oscilaciones y la fase inicial nos determina cuál es el punto sobre el cual vamos actuando. Iremos trabajando con algunos ejercicios de tal modo que podréis ver cómo podemos determinar cada uno de ellos según los datos que nos vaya proporcionando nuestro problema. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.